Hola, buenos días y bendiciones para todos. Quiero comentarles hoy acerca de lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y es que hace unos meses he estado leyendo que todos somos analfabetos en algún área. Algunos somos ignorantes en la pedagogía, hay de los que son ignorantes en cuanto a la medicina, hay otros que son ignorantes en cuanto a la ingeniería. Pero el caso es que todos somos ignorantes en algún área. También somos analfabetos en algún área. En primer lugar, existe el analfabeto absoluto, aquel que es incapaz de leer y de escribir. Existe el analfabeto funcional, que pudiendo leer y escribir no posee el hábito de la lectura. No lee diariamente, por lo cual su mente y su intelecto se van cerrando de manera progresiva hasta atrofiarse incluso. También está el analfabeto gramatical, y este es el que está reñido, está peleado con las reglas ortográficas y gramaticales. Escribe como mejor le parece, como le da la gana. No usa los puntos, las comas, los signos de puntuación, las mayúsculas, el signo de admiración o de interrogación, no respeta la sintaxis y utiliza siglas o abreviaturas para definir palabras y frases, especialmente a nivel de redes sociales. Esto se ve muchísimo. Después está el analfabeto tecnológico, que es el que no puede utilizar las nuevas tecnologías con fluidez y se quedó varado en un mundo analógico. En ocasiones es cuestión de edad cronológica y estas personas no conocen la inteligencia artificial o cómo funciona, etcétera. Y me atrevo a pensar en el peor de todos, a quien considero que es el analfabeto espiritual. Lo peligroso de este último es que no es tan evidente y notorio como los anteriores, pero existe. Este tipo de analfabetismo es grotesco, risible y nos está afectando de manera alarmante. Mi opinión muy particular, muy personal, es que se trata de la peor pandemia que nos ha atacado, la crisis del desarrollo espiritual. Fíjense, cuando nos ponemos a fijarnos en las redes sociales, vemos que eso es apenas la punta del iceberg que se presenta como una prueba evidente de esto que les estoy contando. Es una profunda falta de temor de Dios, es alarmante. La misma persona que a lo mejor defiende una doctrina, al mismo tiempo insulta. Y de su boca salen dos aguas, sin ningún prejuicio. Nos damos cuenta que la ignorancia espiritual que está proliferando en toda la iglesia de Cristo, hablando de la iglesia en general, se evidencia específicamente en aquellos que tienen muchos años como creyentes, convertidos, pero es notorio que su vida emocional, psicológica y espiritual no se desarrolló al mismo tiempo y nivel correspondiente a sus años en los caminos de la fe. Particularmente se trata de aquellos que siempre están esperando que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga, que el Señor los sane, que el Señor los prospere, que el Señor les arregle el matrimonio, que el Señor los ayude a criar a los hijos. Y es que el pedir es una evidencia de inmadurez, mientras que el dar es una evidencia de madurez. Quien ha madurado en su vida espiritual da de su tiempo, de su vida, de su energía, de su servicio y de sus recursos, mientras que el que permanece inmaduro siempre necesita que se le esté dando como a un bebé o como a un niño. El niño siempre está pendiente de lo que le van a regalar o que le van a comprar. Esto, llevado al ámbito espiritual, es grave porque mientras el que ha crecido y madurado se ocupa de dar, el que se mantiene inmaduro espiritualmente se pregunta: ¿por qué tengo que dar? ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Qué gano yo con esto? Y no es que está mal hacerse esas preguntas, pero yo insisto, cuando ya eres un creyente y pasan 5, 10 y en algunos casos 20 años o más de convertido y estás buscando todavía cuál es tu beneficio o qué puedes sacar, se convierte en algo grave, se convierte en algo grotesco. Además, generalizando, quienes quedan en ese nivel de enanismo espiritual suelen culpar a los demás por su falta de alimentación, sea buena o mala. Creo que todos
en la gran mayoría en algún momento nos quejamos sobre la calidad de algunas predicaciones o de algunos pastores. Hay muchos que sienten que no crecen y necesitan escuchar a otras personas o ir incluso a otras congregaciones o prefieren escuchar a otras personas. En algún momento de nuestra vida espiritual a todos nos sucedió eso o algo similar, algo parecido, porque fuimos pequeños, porque fuimos enanos espirituales. Lo malo está en quedarse en ese nivel. La vida espiritual es dinámica y no debe depender de que nos estén alimentando permanentemente una vez a la semana o 2 veces a la semana. No debemos depender del tipo de prédica o las canciones que nos van a ministrar durante un servicio. Nosotros debemos aprender a que esos pasos iniciales son los que nos van a conducir por el camino del crecimiento para poder aprender a independizarnos, a crecer por nuestra propia cuenta, comenzar a orar y a buscar intencionalmente nuestra propia relación personal con Dios. No solo podemos esperar orar cuando estamos todos juntos en una congregación, sino que debemos aprender a desarrollar la alabanza y la adoración por nuestra propia cuenta. No toda la vida vamos a estar siendo alimentados. Es necesario que en algún momento mostremos nuestro crecimiento, nuestra madurez. Y yo sé que hay gente que se puede estar preguntando o diciendo en este momento, bueno, esto no es para mí porque yo suelo orar entre semana, buscar el rostro de Dios, enseño la escritura, incluso sirvo. Lo cierto es que el creyente tiene que tomar responsabilidad de su propia nutrición espiritual. Es muy importante este punto. En el Salmo 32, en el verso 8, el Señor nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré los ojos. Y continúa diciendo, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque de otra manera no se acercan a ti. Wow. Y ese acercamiento de Dios hacia nosotros, Dios nos lo tuvo que enseñar con el rigor de la pandemia a nivel mundial, cuando fueron cerrados todos los templos y hubo una férrea prohibición de desplazamiento libre por cualquier lugar. No se podía la gente congregar y reunirse. Estaba prohibido. Tuvimos necesidad de involucrarnos intencional y personalmente en nuestros hogares y por nuestros medios para poder encontrarnos con Dios, el Todopoderoso, y seguir alimentando nuestras vidas espirituales. Soy un convencido que Dios permitió la pandemia para que, entre otras cosas, nos diésemos cuenta que Dios no tiene testaferros para acercarse a Él. Porque simplemente Él rompió el velo desde el cielo hacia la tierra, permitiendo que ahora todos, por medio del sacrificio que hizo Jesús, tengamos libre acceso a Él, ante su trono. Es casualmente ese libre acceso el que nos permite el crecimiento. Como pueden ver, se trata de una decisión personal. Debemos buscar la manera de crecer intencionalmente, tomar la decisión de dejar de encontrar una espiritualidad prestada, vicaria, siempre a través de terceros. El desarrollo orgánico de la espiritualidad te permite crecer de manera natural. Es un signo de madurez el seguir la verdad. Entre tanto, quien no lo ha logrado vive entretenido, confundido, siendo llevado por las modas y vientos de doctrinas y teología novedosas. En este punto pudieras preguntarte, bueno, ¿y cómo saber si eres una persona madura espiritualmente a estas alturas? Tu respuesta siempre va a estar condicionada a mirar si tienes una vida en la cual hayas descubierto el propósito o saber cómo has llegado hasta allí, sabiendo que tienes un objetivo, incluso cómo visualizarlo. Entre tanto, el inmaduro padece de una permanente falta de dirección, no sabe hacia dónde va en ocasiones, siempre va caminando en la misma dirección que el enemigo, a veces en contra, a veces choca contra un amigo o contra un hermano, jamás muestra la menor idea de cómo hacer las cosas.
mientras quien ha crecido y ha madurado reconoce sus errores y está dispuesto a reconocerlos, a superarlos en la gracia del Señor, autorredescubriéndose y reconociendo las cosas que aún debe tratar de cambiar. Puede ser preocupante en el inmaduro que no sepa hacia dónde va, porque siempre, generalmente, está culpando a alguien más por su infortunio, por su falta de crecimiento. En la vida del maduro espiritual siempre hay propósito, siempre hay crecimiento, mientras que aquel que no lo tiene siempre tiene una dieta espiritual pobre, escasamente lee la Biblia y con dificultad siempre busca la manera de asistirse para poder interpretar lo que lee. Este último siempre está luchando generalmente con los mismos hábitos, generalmente pelea con los mismos pecados de siempre. Se entretiene fácilmente, con mucha facilidad, con cosas insignificantes, con dudas doctrinales acerca de si debo diezmar o si no debo diezmar, que si está en Malaquías o en el Nuevo Testamento, o vive luchando con la puntualidad, con el carácter, con la falta de oración y otras cosas no menores. Esa es una conducta crónica y es importante que la persona aprenda a verlo. La segunda evidencia de ese analfabetismo espiritual es que el inmaduro siempre es atraído por los dones más que por el fruto del Espíritu. Prefieren asistir a una noche de milagros o a un congreso profético apostólico, que no está mal, donde se atiborran templos. Eso de verdad no está mal. Pero lo prefieren en lugar de desarrollar su intimidad personal, en el lugar secreto, para fortalecer y mejorar su crecimiento. Esto ocurre así porque al inmaduro siempre le gusta buscar más las manifestaciones antes que el fruto. Todo niño prefiere que le den un dulce, un chocolate lleno de azúcar, antes de alimentarse saludablemente. Y aunque no está mal comerse un chocolate o un dulce, es importante que se entienda que es mucho más saludable y efectivo para el crecimiento espiritual la búsqueda del alimento perfecto y bueno, desarrollar el fruto del Espíritu, que son las manifestaciones externas, o antes que las manifestaciones externas. El niño siempre va a preferir que le den una profecía, que le compartan una palabra, que le oren, que le impongan las manos, que tiemble, caerse, porque está buscando la manifestación de lo de afuera, de lo externo. Entre tanto, es una señal de haber crecido cuando entendemos que no importa si nos caemos, sino lo que vamos a hacer cuando nos levantemos. La tercera gran señal de la inmadurez es la incapacidad de transmitir vida. Habiendo pasado los años, no se da cuenta que no ha guiado a nadie a Cristo y en lugar de ser productores suelen convertirse en consumidores permanentes, pensando siempre en lo que le van a dar o que puede sacar. Nunca han guiado a nadie a Cristo porque mientras son niños sus órganos no pueden reproducir. Por más buena doctrina que tenga una congregación, si no crece o se multiplica es porque es un conglomerado de personas enanas espiritualmente. Es así, no hay forma más académica o ética de decirlo. Tienen los miembros de fertilidad atrofiados. No pueden entrar ni pueden criar hijos espirituales. Eso no es culpa del pastor. El pastor no engendra ovejas, las cuida. Las ovejas son las que engendran ovejas. Así que el crecimiento orgánico debe darse dentro de la iglesia. En la carta a los Hebreos se nos exhorta diciendo que con el tiempo, como creyentes, deberíamos ser maestros y no continuar bebiendo leche. Esa es una seria advertencia acerca de que deberíamos pastorear y llevar gente a los pies de Cristo en lugar de seguir dependiendo de otros para sostenernos espiritualmente. La cuarta, y a mi criterio personal, la más alarmante evidencia de la niñez espiritual es la idolatría. La idolatría avanza a pasos agigantados dentro de la iglesia. En el libro de los Números, en el capítulo 21 y verso 4, como consecuencia de los chismes entre el pueblo, Dios permitió que entraran serpientes al campamento.
Y cuando el pueblo comenzó a ser mordido por esos animales, se desató una gran crisis de salud. Cuando Moisés llevó el caso ante Dios, recibió de parte del Creador unas instrucciones específicas acerca de hacer una serpiente de bronce bruñido, refulgente, y llevarla en un asta, levantarla para que todos los afectados por la serpiente, al verla, al levantar la mirada, fueran sanados. Y hubo sanidad. El problema se hizo grande, evidente, fue por el hecho de que el pueblo continuó mirando a la serpiente, idolatrándola, por más de 700 años. Lo sorprendente de esta historia es que Dios utilizó una serpiente como símbolo, cuando en su soberanía pudo haber escogido un cordero de bronce, si lo que quería era reflejar la cruz. Incluso me atrevo a pensar que Dios quería dejarlo claro, que si Él quería pudiera quitar las serpientes del campamento, pero prefirió que ellos activaran la fe a través de ese símbolo, que a priori, al ser una serpiente, nada tiene que ver con Dios. Un símbolo que no era una cruz tipificando lo que vendría. Insisto, no era Cristo, era una serpiente. Quiero que la miren y es el antídoto contra el veneno. Eso fue todo. El meollo de la cuestión es que luego que la gente se iba sanando con mirar la serpiente, les empezó a gustar y comenzaron a encontrar en ella un ídolo. Hicieron de la serpiente un símbolo que tomó el lugar de Dios. Y la gente llegó a poner las bendiciones por encima de aquel que bendecía. En Segunda de Reyes, en 18, habiendo transcurrido 7 siglos después de aquel evento, el rey Ezequías, comprendiendo estas cosas, mandó a quitar los lugares altos, quebrantó los altares, destruyó las astas y las serpientes de bronce que habían hecho en tiempos de Moisés, puesto que hasta entonces le hacían ofrendas y encendían inciensos. El rey comprendió claramente que la serpiente solamente fue hecha por una temporada, para un tiempo y para un fin específico, no para que la adorasen. Y es que nuestra naturaleza es idólatra en esencia y por excelencia. Generalmente necesitamos tocar y ver. En la actualidad se han construido grandes basílicas y templos en lugares como, por ejemplo, las ruinas de la casa de Pedro, en el Monte de los Olivos, alrededor de la tumba de Jesús, etc. Y la gente idolatra esos lugares. Lo preocupante de la idolatría es que aquello que adoramos es lo que le da forma a lo que somos o llegaremos a ser. Y si se preguntan qué tiene que ver esto con la inmadurez, déjenme decirles que en el Salmo 115 se nos advierte con claridad acerca del peligro de la idolatría. Dice que los ídolos son de plata y de oro, obra de manos de hombres, y semejantes a ellos son los que adoran y confían en esos ídolos. O sea, lo que adoramos, aquello que adoramos, aquellas cosas que adoramos o aquel ser a quien adoramos, determina en qué nos vamos convirtiendo. En algo falso, en este caso, en algo que no es real. La adoración equivocada nos corrompe. Todos somos adoradores de algo. El tema está en qué es lo que adoramos o a quién adoramos. Porque, insisto, aquello o aquel a quien adoramos es lo que determina en qué nos vamos a convertir. Mire, las Escrituras nunca nos dieron una guía acerca de nuestras preferencias religiosas, preferencias de modas, preferencias románticas, musicales. Por tal razón no debemos permitir que ese abanico de preferencias y de tradiciones se conviertan en leyes o se conviertan en doctrinas. Yo soy un convencido, y siempre lo he dicho, que las doctrinas te colocan en la posición de la acera de enfrente del que piensa distinto. Y eso te va a dificultar que tú le ames como Cristo te amó y como te manda a amarlos. En mis años de fe he aprendido a caminar por encima de esas diferencias, de esas preferencias, de esas doctrinas y de las religiones. No me detengo ni siquiera a pensar o a considerar que lo que les gusta o no a otros no debe afectar mi crecimiento espiritual y mi relación con Dios. Yo simplemente les debo amar. Las Escrituras nos mandan a seguir a Jesús
no a formas, no a doctrinas o a cosas o a modas. Una espiritualidad sana proviene de una relación personal y directa con Jesús, por quien tenemos libre acceso al trono de la gloria en el reino de los cielos después de su muerte en la cruz del Calvario. La tendencia natural de la idolatría de la humanidad se ha enfocado en adorar la inmadurez, representada por los métodos y tradiciones o cosas erróneas hechas de manos de hombres, pensadas por hombres. Enfocarse en costumbres como cosas necesarias para desarrollar nuestra espiritualidad es como tratar de trasplantar las manifestaciones del Espíritu Santo de la iglesia primitiva a nuestro tiempo, pero sin traer el clima de amor, de obediencia y de fe y de crecimiento que tenían los apóstoles. No se trata de repetir métodos. En Hechos 19:13 se narra que unos exorcistas intentaban expulsar espíritus malvados conjurándolos en el nombre de Jesús que predicó Pablo. Fíjense, método correcto, nombre correcto, motivación correcta. Pero los demonios le respondieron, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Por supuesto, los demonios no salieron, sino que se fueron contra ellos al punto de malograrlos. Es una evidencia clara que los métodos no son una señal infalible, sino se tiene una esencial relación íntima y personal con el dador de todas las cosas. Los milagros de crecimiento espiritual son producidos por la relación con Jesús, no por medio de repetir métodos, fórmulas, frases, ni rezos, ni nada de eso. En este punto tú puedes darte cuenta que la inmadurez espiritual o falta de crecimiento en la iglesia es el producto de repetir métodos, costumbres, hábitos, incluso doctrinas de hombres o religiones. Pero para corregir eso es fácil. Solo debes preguntarte, ¿por qué hago las cosas de esta manera? Si tu respuesta es que siempre se han hecho las cosas así, o así lo aprendiste, así te lo enseñaron, entonces sabrás que ese no es el camino. Más bien es una evidencia de que se está contaminando la pureza del Evangelio con algo cultural, con costumbres, de lo que aprendiste de tus ancestros o una doctrina mal enseñada por un falso profeta. Así nunca vas a crecer. En este punto, mi invitación es a que aprendas a ver que tu vida y crecimiento espiritual no depende de hábitos, de cultura, de costumbre, ni de celebrar o no la Navidad, o si te gusta el Halloween, o la manera en que debes vestirte, o a qué denominación debes pertenecer, en cuál congregación debes asistir, o cuál religión seguir. Las costumbres y las culturas te van a decir que siempre se ha hecho así. Pero eso no te lleva a ningún lugar de crecimiento espiritual ante la presencia de Dios verdadero. Más bien, en muchos casos son cosas blasfemas. En muchos casos son cosas idólatras, son anatemas y hasta costumbres de influencias diabólicas. Por eso mi invitación es para que en este año te centres en la verdad y te propongas crecer, abandones el enanismo espiritual, seas honesto en tu oración al punto de desarrollar un apetito y una sed solo por las cosas de arriba. Mantener tu lámpara encendida, aceite en reserva, darte a conocer por el fruto del Espíritu que está en ti, amar como Cristo nos amó, dejarte estar mirando lo que hace el otro, recordando lo que te enseñaron los abuelos, los falsos maestros, desapareciendo las doctrinas equivocadas que se alejan de la Escritura. Conviértete en una herramienta poderosa para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ayuda a otros a conocer la verdad, a crecer. Abandona el ciclo vicioso de repetir siempre los mismos errores, simplemente porque se trata de algo cultural que aprendiste en tu familia desde pequeño, pero que nunca te ha llevado a un nivel de crecimiento aceptable. Yo oro porque el Espíritu Santo abra tu entendimiento, que tus ojos y oídos espirituales se posen en la pureza del Evangelio sin distracciones,
sin contaminaciones. Que tu crecimiento se haga evidente al punto de convertirte en un poderoso instrumento capaz de incorporarte a la imperativa tarea que nos encomendó nuestro Señor Jesús de hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó con su modelo de vida. Oro por muchas bendiciones en tu hogar para este año, provenientes de un profundo tiempo de oración y entrega diario, íntimo, genuino con nuestro amado Dios. La misericordia y el amor de Dios te persiguen en todo momento. Amén. Recuerda, te llevo en mi corazón y en mis oraciones.